Ley bases, ley ómnibus con sus repercusiones y su vuelta a comisiones y el descargo y los entrecruzamientos vía Twitter del presidente con los gobernadores, con los diputados y demás. Pero no nos vamos a quedar en esta parte de las repercusiones, sino en la parte económica, porque los mercados ya mostraron las primeras repercusiones. Teóricamente no se espera que influya en la vuelta a comisiones de la ley bases en los niveles de inflación, pero sí en las expectativas generales. Inversores, por ejemplo, ¿no? Y el grado de volatilidad que representamos hoy en la Argentina con un plan de gobierno por lo menos inestable. Le vamos a preguntar al especialista en economía, al economista Guillermo Pizarro, cuál es el encuadre que le daría a él para el análisis. Guillermo, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 te escuchamos. Bueno, ¿qué pensás? ¿Cómo impacta esto en la economía? Directamente en el bolsillo de la gente, ¿no? Desde lo macro hasta lo micro. En el bolsillo ya nos damos cuenta cómo está impactando, pero digo, a largo plazo. A ver, sí, en el bolsillo viene impactando, por supuesto, el tremendo índice de inflación que venimos teniendo, viene impactando fuerte con una caída importante en el salario real. Eso no es novedad, digamos. Con respecto a la ley ómnibus, que al final el gobierno decidió retirarla, lo primero que impactó fue en el mercado. En realidad ya había habido una caída en el mercado el día anterior y ayer volvió a caer. En estos 2 o 3 días el Merval cayó más de un 10%, que en cualquier lugar del mundo una caída de ese porcentaje es altísima. Para Argentina ya estamos acostumbrados a los grandes números, así que si bien es importante, no resulta extraño, pero está marcando la incertidumbre que genera esta situación. Cayeron las acciones, cayeron los bonos argentinos, y genera una mayor incertidumbre en el mercado de la que ya teníamos. Para todos los actores económicos, para las empresas, para los distintos organismos públicos, para los distintos niveles del Estado, para la gente, obviamente, en su conjunto. Es un tema de expectativa muy fuerte lo que genera esto, y veremos cómo sigue, porque lo vuelven a comisión y lo van a volver a tratar, no lo van a volver a tratar, van a llevar otro paquete de medidas, no se sabe. Lo que sí han dicho es que van a ajustar y va a haber un ajuste a las provincias. Hay ahora como una pelea justamente por esta cuestión de que aprobamos o no aprobamos, y una pelea con las provincias también, y eso va a generar un ajuste, por lo que han dicho, en cuanto a los recursos para las provincias. Bueno, claro, ahí está, ¿no? Como no aprueban el paquete total, se va a prometer que el déficit fiscal va a continuar, al menos lo decía Caputo, ¿no? En declaraciones recientes, pero se prevé que el ajuste venga por otro lado, hacia el presupuesto, por ejemplo, hacia las provincias. Y en ese sentido, las tensiones políticas van a continuar, porque las provincias quieren seguir administrando, los intendentes y demás. Y entonces, ¿qué grado de volatilidad se espera? No, lo que esperamos es un ajuste importante para todos los sectores de la economía, y los distintos niveles de gobierno van a tener que ajustarse, porque seguramente la nación va a eliminar o reducir la cantidad de subsidios que venía enviando, ¿no? Y eso impacta fuertemente en las provincias y en los municipios. En el caso de Córdoba, por ejemplo, tenés las transferencias que se hacían de subsidio de transporte, por ejemplo, que es un tema, bueno, que ya lo venimos tratando y escuchando hace mucho, ¿no? Y bueno, es una ayuda importante los fondos que vienen de Nación para los municipios, para el municipio de Córdoba en este caso y para la provincia. Esos niveles de subsidio probablemente o se reduzcan o desaparezcan. Todo esto es incertidumbre, no sabemos qué va a Sí. pasar. Lo que sí podemos decir es que la actividad económica va a seguir resentida, el nivel de actividad va a seguir caído y cayendo, que la inflación puede que se desacelere un poco, pero va a seguir en niveles altos todavía, que el salario real seguramente se va a ver afectado hacia la baja, y que vamos a tener un año muy difícil por delante. Lo demás deberá ir dando las respuestas en el día a día la política de cómo resuelve este tema, o cómo rearme el gobierno su plan económico y su plan de gobierno.
¿Y puede haber reacomodamientos en los precios de activos financieros? O sea, recién habría con los tipos de dólar, los tipos de cambio, digo, la imagen al exterior y esto que los mercados abran en baja, que nuestras acciones en la Argentina valgan menos, no deja de ser una mala noticia, ¿no? Para un gobierno que se presenta como neoliberal y va a buscar inversores al exterior. Sí, obviamente que es una mala noticia donde los resultados de la política que no lograron acomodar esto o llegar a un acuerdo con esta ley o con este paquete impacta, por supuesto, en las expectativas de todos los actores económicos y en la economía global también. De hecho, las acciones bajan no solo en Argentina, sino que bajaron en Wall Street también ayer y antes de ayer. O sea que eso impacta a la hora de salir a buscar fondos. También, ¿por qué bajan las acciones? Porque los tenedores de acciones o de títulos de bonos argentinos se desprenden ante una situación de mayor incertidumbre. Por lo tanto, si se están desprendiendo, es muy difícil que vengan a invertir y a querer poner plata en Argentina. Esto puede ser una cuestión pasajera, puede que se acomode, no lo sabemos porque va a depender de lo que la decisión que tome el gobierno y de las gestiones políticas. No nos olvidemos que la economía está atada a la política. Uh-huh. Recién leía que las acciones argentinas cayeron un 7%, que son números realmente importantes para nosotros, vos lo decías recién. ¿Esto puede seguir incrementándose? ¿Se recupera? Los que no entendemos tanto de política vemos que la bolsa es ahí como un sube y baja permanente, pero en el fondo, claro, siempre hay personas. En la economía, la parte social, digo, ¿cómo se le hace frente a eso? Sí, por supuesto. El mercado financiero va por un lado, que se mueve básicamente con expectativas, y la economía, donde vos bien decís, hay personas atrás, y va a verse resentida, como te decía recién, porque la actividad va a caer, porque el salario real va a caer por la alta inflación que tenemos. Por lo tanto, lo que nos espera es seguir ajustándonos, no tenemos más alternativa que eso. Hay sectores que son muy vulnerables, los distintos niveles de gobierno tendrán que buscar la forma de apoyarlos, de ayudarlos, de contenerlos, pero sabemos que se viene un año muy difícil, lo veníamos diciendo ya desde el año pasado, ¿no? Que la única alternativa que queda es dejar de gastar más de lo que nos ingresa, que es lo que han hecho los gobiernos prácticamente siempre en Argentina. Bueno, cambiar esa ecuación y cambiar esa forma de gestionar no va a ser fácil, genera ciertas rispideces, roces, peleas de intereses, y bueno, esperemos que el gobierno lo pueda acomodar. Eso todavía no lo podemos saber. Guillermo, bueno, hay una parte muy importante que hizo referencia Caputo hace un rato con las declaraciones, que decía, bueno, no nos afecta en realidad que haya vuelto la ley bases a comisiones, porque ya había sido retirado el paquete fiscal, que era lo más importante en términos de, bueno, llegar al déficit cero. ¿Qué otras vías hay para lograr lo que la Libertad Avanza, con Milei a la cabeza, pretenden con su propuesta de gobierno, económicamente hablando? Ellos van a seguir ajustando seguramente para llegar al déficit cero. Lo único que queda es reducir gasto. Reducir gasto implica, por un lado, eliminar gasto ineficiente. Por otro lado, van a eliminar seguramente algunos gastos de empresas que van a privatizar. Y el resto lo tendrán que ajustar y lo van a pagar todos a ese ajuste, lo van a pagar las provincias también, porque van a dejar de recibir los fondos que recibían. Así que la única forma es achicar gasto. Achicar gasto en Argentina, donde es una economía que el sector público impacta mucho, porque en los últimos 20 años lo que se buscó es que la economía no caiga tanto o que traccione a través del gasto público. Es una economía más keynesiana, digamos. Pero esa política de hacer traccionar la economía con mayor gasto público tiene un tiempo, no podés mantenerla en el tiempo, porque cada vez necesitas más esfuerzo fiscal para que el resultado sea mínimo. Entonces lo que se necesita es inversiones, que el sector productivo produzca, pero para eso hay que sacar todas las intervenciones y todas las trabas que la economía tiene. No necesariamente este paquete de leyes lo que iba a solucionar todo, pero pueden ir solucionando con algunas medidas por sectores. Pero hay cambios estructurales profundos que hacer para que la economía, que hoy está con un freno de mano puesto, porque tiene intervenciones por todos lados, pueda funcionar libremente y puede empezar a traccionar el sector privado y no tanto el sector público.
Bien, estaba pensando, Guillermo, que bueno, en el orden internacional Argentina es mirada con mucha atención porque hay muchos recursos y muchas empresas muy importantes que están muy interesadas en Argentina en ese sentido, en hacer los negocios. Pero claro, en este nivel de volatilidad jurídica, digamos, y frente a un Congreso que no da del todo la gobernabilidad del presidente, bueno, ¿qué ganas te pueden dar de invertir en un país en donde todavía las reglas no son claras, ¿no? Bueno, ese es un tema fundamental. Primero, seguridad jurídica, como dijiste vos, estabilidad económica, que obviamente no la tenemos, reglas claras, la posibilidad de, si vos querés importar hoy es un problema, no podés importar, está bien, no hay dólares, es otro tema que el gobierno deberá ir resolviendo, pero vos hoy para atraer inversores, cuanto más difícil es la economía de un país, más mejores condiciones tenés que dar a las empresas, por lo tanto más tenés que resignar. Entonces vos querés traer una inversión en el sector energético y vas a tener que darle más concesiones a las empresas para que vengan, porque ¿con qué compensas esa incertidumbre? Con mayores ganancias. Entonces la empresa dice, che, yo voy a Argentina, pero necesito que me asegures esto, esto y esto, o que me des estas condiciones porque las que debería tener no las tengo. Entonces es muy difícil atraer inversiones en ese contexto. Por eso primero hay que acomodar la macro y que después la economía empiece a funcionar y ahí van a aparecer solo los inversores. Guillermo Pizarro, economista, muchas gracias por el contacto hoy con Punta de la M. Gracias, Paula. Que ande muy bien. El impacto de la caída en la ley ómnibus en la economía, analizado por Guillermo en Punta de la M hasta hace instantes. Ahora nos vamos a